Muy bien, yo voy a hablar de nuevas tecnologías y cuando hablo de nuevas tecnologías en realidad no son tecnologías que se puedan comprar mañana, son tecnologías que esperamos que estén disponibles en el futuro y que son tecnologías ahora mismo en fase experimental y es lo que voy a mostrar. Voy a mostrar sobre todo sistemas en un laboratorio y desarrollos y estudios experimentales en nuestro laboratorio y en el laboratorio de colaboradores nuestros. Tecnologías para la medida de las propiedades biomecánicas de la córnea. Voy a hablar de AirPuff, de OCT vibracional, de Brillouin, todas ellas encaminadas a la medida de la biomecánica, de parámetros inherentes mecánicos de la córnea. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque todas las medidas tomográficas, topográficas que se realizan son medidas estructurales, pero estos cambios en la estructura, en la morfología, en la forma de la córnea, son resultado de una respuesta biomecánica corneal, que va a ser distinta en el queratocono que en ojos normales. Pero es esta mecánica corneal la que está afectada y la que queremos medir, y queremos medir de manera cuantitativa y pues precisa. La verdad es que la medida de las propiedades biomecánicas hasta hace muy poco pues se restringía a medidas totalmente ex vivo. Ahí hay algunos ejemplos, algunos de nuestro laboratorio, otros de la literatura, que lo que hacen es tomar pues, un strip corneal, un trocito de córnea, hacer medidas extensiométricas. Se puede hacer esto mismo con flaps. En 2D se puede hacer, caracterizar la deformación pues con interferometría láser, con trazado de rayos por láser, con medidas que nos dan la forma de la córnea, pero se trata de medidas ex vivo. ¿Qué es lo que ocurre con las medidas ex vivo? Pues cuando uno mira la literatura, lo que ve es que hay más de 2 órdenes de magnitud en cuanto al valor de la elasticidad corneal que se mide en córneas humanas normales, con estos módulos de Young que van entre 55 kilopascales y 29 megapascales. Hay, por tanto, una gran incertidumbre. Sin embargo, tener el valor para cada paciente y tener el valor que tenemos que introducir, por ejemplo, en estos modelos de elementos finitos de los que hemos hablado, pues es imprescindible. Y, por tanto, hay una necesidad de medir estos parámetros biomecánicos de la córnea en vivo. Yo creo que en esta audiencia no hay que destacar por qué esto va a ser importante. Va a ser importante en encontrar y ganar predictibilidad en tratamientos corneales. Necesitamos para estos pues, un input de los parámetros específicos de la córnea y poder predecir antes de una cirugía cómo se va a deformar la córnea. Por supuesto, como una herramienta de detección del queratocono, puesto que estamos diciendo que son estas propiedades biomecánicas corneales las que están afectadas en queratocono, y también para evaluar la eficacia de algunas cirugías, como obviamente el crosslinking, que lo que hacen es modular y cambiar estas propiedades biomecánicas. Por tanto, el esfuerzo es en desarrollar tecnología para medir estas propiedades. Y las que me voy a centrar hoy son 3. Una es microscopía Brillouin, otra es OCT vibracional y otra es medidas de la deformación corneal con un pulso de aire. Lo que veis ahí luego lo voy a explicar, pero son medidas realizadas con OCT, con un OCT experimental en nuestro laboratorio. Obviamente existe el Corbis, en el que la medida de la deformación se hace con imagen de Scheimpflug. Vamos con la microscopía Brillouin. La microscopía, pues lo que se hace es imagen de la córnea, obviamente a nivel microscópico, y lo que se mide es una respuesta espectral, unos cambios en el espectro, y en particular, no en el espectro de Raman, que mira la interacción molecular y se refiere a la química, sino en las medidas de Brillouin que están relacionadas con una transformación matemática con las propiedades del material, en particular con el módulo de elasticidad. Este cambio de frecuencia, digamos, este pico en el espectro que es muy sutil y muy débil, es por tanto el que se mira para obtener el módulo de Young.
Esta es la implementación experimental. Como veis, es un ojo, pero es un ojo ex vivo el que se analiza. Existen primeros pasos para aplicar esto en vivo. Lo que se mide es, como decía, este cambio en frecuencia, lo que aparece ahí marcado en verde, que se relaciona con el módulo de Young a través de esa expresión matemática, en el que influyen también el índice de refracción, la longitud de onda con la que se hace la medida y la densidad del material. Paso directamente a un ejemplo. De nuevo son medidas ex vivo, estos son ojos de cerdo, y aquí lo que hemos mirado con microscopía Brillouin es un ojo control y un ojo tras aplicación de crosslinking. Cuanto más rojo, digamos, es mayor el módulo de Brillouin y mayor, visteis que era una relación directa con el módulo de Young, el módulo de elasticidad. Lo que vemos es que tras crosslinking la parte anterior de la córnea se ha hecho más rígida. Una de las ventajas de la microscopía Brillouin es esta diferencia, digamos, axial en el módulo de Young que podemos observar. Esto se ve tanto en la córnea control, ¿no?, cómo baja desde la cara anterior a la cara posterior de la córnea, y cómo el crosslinking ha afectado fundamentalmente o de manera casi exclusiva a la parte anterior de la córnea. Y es muy, muy interesante poderlo ver con una resolución axial. Esto es otro ejemplo, también córneas a las que se aplicó crosslinking, sin embargo, en este caso era epi-off, es decir, dejando epi-on, en este caso es dejando el epitelio. Se ve pues una pequeña influencia en aumento de la rigidez en la córnea tras crosslinking, pero mucho, mucho menor que en el procedimiento estándar de crosslinking. Otra técnica, también futura, pero muy interesante, es lo que llamamos OCT vibracional. Esto es una colaboración que mantenemos también, igual que en el otro estudio, con Wellman Center of Medicine, o Photomedicine, que pertenece a la Universidad de Harvard. En este caso, lo que hacemos es combinar OCT con un estímulo acústico que procede de un altavoz. Y lo que miramos es cómo vibra la córnea tras esta aplicación. Esto tiene sensibilidad de nanómetros, son deformaciones muy pequeñas, pero lo que es importante es el shift, el cambio de frecuencia que se produce, como cuando vemos los cambios de frecuencia o el análisis de frecuencia, por ejemplo, en la membrana de un tambor. Os digo que esto es muy experimental. Aquí veis el sistema, un sistema totalmente de laboratorio que utilizamos para evaluar flaps de córneas de ojos de vaca y también ojos enteros y, de nuevo, pues, córneas vírgenes, y tras la aplicación de crosslinking, porque es un buen modelo, ¿no? Es un buen modelo para ver de qué manera estas técnicas experimentales nuevas son capaces de detectar cambios en las propiedades mecánicas de la córnea. Algunos ejemplos en la siguiente diapositiva, en la que se ven para distintas frecuencias de esta estimulación acústica. Para distintas frecuencias, pues cómo es este análisis vibracional. Se ven distintos modos y esto ocurre tanto para flaps como para el ojo entero. Aquí se ven una comparación entre las predicciones teóricas de tratar esto como si fuera, como digo, una membrana y los datos experimentales. Vemos una serie de picos, que son estas oscilaciones de la amplitud, que coinciden muy bien o bastante bien entre simulación y experimentos, y que sobre todo lo que vemos es que hay una desviación, un shift entre lo que ocurre en una córnea virgen y tras tratamiento del crosslinking. De hecho, estos cambios son compatibles con un incremento en la rigidez corneal por un factor 1,6. Algo que está más próximo a lo que es la práctica clínica es lo que llamamos EarPath. Bien EarPath asociado a OCT o bien a imagen de Scheimpflug, que es algo que sí que puede estar en vuestras consultas, que es Corbis. No sé si puedo tener ahora, aquí se ve. Lo que vemos es
la córnea deformada con un pulso de aire. Esto lo hicimos en el laboratorio, combinamos nuestro OCT, es un OCT de desarrollo propio, es un OCT que además está corregido de distorsiones geométricas y ópticas. Esto es muy importante, los OCTs convencionales no tienen este tipo de correcciones, con lo cual uno tiene que tener cuidado con los datos cuantitativos que obtiene de él. Aquí sí que implementamos esas correcciones. Es un sistema de muy alta velocidad de adquisición. Adquirimos 100.000 interferogramas por segundo, lo cual nos da la capacidad de tomar estas imágenes a tiempo real cuando hacemos incidir un pulso de aire que procede de un tonómetro. Aquí se ven ejemplos de la deformación corneal. Esto es una córnea de cerdo, un ojo de cerdo, tras la aplicación de riboflavina y tras la aplicación de crosslinking. Arriba una deformación bidimensional, abajo es el ápex corneal, cómo se deforma con el tiempo. Lo que vemos es que tras crosslinking la deformación es menor. Estas deformaciones las podemos analizar, de hecho utilizamos hasta 13 parámetros para poder describir lo que ocurre en esta deformación en la córnea. Esto también se puede hacer, como decía, con Corbis. Corbis también permite la adquisición de estos parámetros de deformación espacial y temporal tras la aplicación de un pulso de aire. Tenemos, por tanto, estos parámetros de deformación, cómo se deforma la córnea. Como digo, muchos parámetros que pueden describir tanto los cambios temporales como los cambios espaciales. Y, sin embargo, hay un problema, y es que estos parámetros de deformación, que hoy por hoy es, por ejemplo, lo que nos proporciona el Corbis, dependen de la biomecánica corneal, pero también dependen de otros parámetros. De hecho, dependen de parámetros muy importantes como es la presión intraocular. Aquí lo podemos ver. Esto es un estudio experimental donde vemos cómo cambia la deformación con la presión intraocular, con presiones intraoculares que van entre 15 y 45 milímetros de mercurio. Lo que vemos es que cuanto mayor es la presión intraocular, menos es la deformación. Y, sin embargo, todas estas córneas tienen exactamente los mismos parámetros biomecánicos. Por tanto, hay que hacer algo más. Y, de nuevo, entramos en qué se puede hacer en el futuro con este tipo de medidas. Tenemos estas medidas de deformación corneal, los parámetros, pero lo que queremos es introducirlos en modelos biomecánicos y recuperar, mediante una optimización inversa, recuperar los parámetros biomecánicos reales. Para esto tenemos que caracterizar el pulso de aire, pues relativamente complejo, es un pulso de aire el que aplica la presión y que además cambia con el tiempo cuando la córnea se deforma. Esto lo podemos medir, medimos el perfil temporal del pulso de aire, el perfil espacial, lo tenemos caracterizado y lo combinamos con un modelo geométrico del ojo y biomecánico. Un modelo con sus parámetros de viscoelasticidad, con una serie de suposiciones que nos permiten simular qué es lo que ocurre en la córnea cuando aplicamos un pulso de aire y, sobre todo, mediante una técnica de optimización, obtener los parámetros biomecánicos que caracterizan esa córnea. Esto fue publicado en PLOS ONE y lo que describe es este modelo de aproximación. Y la verdad es que obtenemos muy buenos resultados. Lo que se ve aquí en línea continua es la simulación, en puntos es el experimento. Vemos que con los parámetros que recuperamos podemos explicar qué es lo que ocurre con la deformación y obtener, y en este caso es una córnea tras crosslinking, obtener el módulo de Young, en este caso 0,85 megapascales, y unos valores de las constantes viscoelásticas. Esto lo hemos aplicado también en vivo a humanos y tenemos estos valores de parámetros biomecánicos específicos de la córnea y, por tanto, individualizados para poder hacer predicciones. Hemos validado que esto está bien, lo hemos hecho con córneas artificiales, con distintos materiales, distintos espesores. Vemos que córneas del mismo material, cuando tienen distintos espesores, también se deforman distinto. Obviamente, el espesor corneal es también algo que afecta a la deformación, pero cuando recuperamos
los parámetros biomecánicos, en este caso de este material artificial, vemos que coinciden muy bien con medidas convencionales de la elasticidad y de los stress strain de estos materiales. Con lo cual, podemos decir que por primera vez tenemos no solo una serie de medidas que están relacionadas con la mecánica corneal, sino que podemos utilizar parámetros mecánicos reales de cada córnea y combinarlos con modelos de elementos finitos predictivos que nos permiten desde diagnosticar un queratocono basado en esas medidas de parámetros biomecánicos hasta entender la respuesta, por ejemplo, de una córnea con queratocono a un anillo intraestromal o en los cambios con crosslinking. Por tanto, como conclusión, con Corbis y elementos finitos podemos recuperar los parámetros biomecánicos de la córnea. Cuando se aplica crosslinking obtenemos parámetros que son consistentes con un aumento de la rigidez corneal, que estos modelos de elementos finitos nos permiten aislar las propiedades biomecánicas de otras medidas de deformación corneal y que existen técnicas en el futuro que nos van a permitir obtener estos parámetros biomecánicos independientes de la presión intraocular y los factores geométricos e incluso con una resolución local, ¿no?, en toda la córnea. Quiero terminar agradeciendo las contribuciones de mi laboratorio, el Laboratorio de Óptica Visual y Biofotónica del CSIC y las distintas fuentes de financiación de nuestro laboratorio. Muchas gracias.